mesa de honor, señores asociados de la institución, señores y señoras, muy buenas noches. La Vocalía de Actividades Culturales e Investigación, a través de mi persona, hemos organizado la presentación del libro El Cóndor pasa, del autor señor Óscar Ramírez Trujillo, nacido en Huánuco. Bueno, es un orgullo para los puneños que personas de otras provincias también soliciten las instalaciones de nuestra institución, y más tratándose del señor Óscar Ramírez, que es una persona dedicada a la investigación de la música peruana andina desde el año 1983 hasta la fecha. Un aplauso para él. Me cuenta el señor Óscar que a partir de los resultados de sus investigaciones vinculó su trabajo con la literatura, de allí el resultado que hoy conoceremos a través de su obra El Cóndor pasa. Agradezco al señor Ramírez por darnos la oportunidad de escuchar sus manifestaciones a través de este famoso libro. A los asociados, al señor Gesualdo Portugal, que siempre nos colabora, al señor José Obregón, que a través de él hemos coordinado esta presentación, al Consejo Directivo por su constante apoyo en la realización de los eventos culturales, siendo este el primer evento del 2019. A la estudiantina, que siempre está presente para alegrarnos con su música, y hoy nos tiene una gran sorpresa. A todos ustedes, señores y señoras, por su presencia, muchas gracias. Precisamente El Cóndor pasa, magia y ensueño, de Óscar Ramírez Trujillo, viene a constituir un valioso aporte a la cultura peruana. Y esta circunstancia hace que nosotros reflexionemos en torno a nuestra identidad cultural. No olvidemos que procedemos de unas culturas grandes: Chavín, Paraca, Chimú, Nas, y además de todas las culturas que luego se han ido formando en nuestro territorio. Somos un país multilingüe y pluricultural. Consecuentemente, nuestra visión debe estar fijada en esas circunstancias. Entonces nosotros queremos que nuestro país siempre sea así, andino por excelencia, y también muy respetuoso de las culturas que rodean y que están en nuestro país. El Cóndor pasa, magia y ensueño, de Óscar Ramírez Trujillo, va a determinar que el profesor Walter Bustamante Hernández realice la presentación de dicha obra. Invito al profesor Walter Bustamante Hernández, tenga la gentileza de dirigirnos sus conceptuosas palabras. Un aplauso para él. Muchísimas gracias, dignísimos miembros de la mesa, señoras y señores, amigos y amigas. Es un honor inmenso para un servidor de ustedes estar en este local tan distinguido dentro de lo que es el desarrollo de la cultura, no solamente de Puno, sino de la cultura nacional, de manera muy particular de la cultura andina. Es la primera vez que tengo la oportunidad de estar en medio de ustedes. Vengo desde Huamanga, invitado por Óscar Ramírez, que ha presentado pues este libro tan interesante que se llama El Cóndor pasa, magia y ensueño. No soy un experto analista, yo creo que se trata más bien de una deferencia de Óscar al pedirnos estar aquí por el cariño que hemos sabido profesarnos desde que nos conocimos en esta común tarea de trabajar por la cultura
de revalorar lo que realmente es nuestro y lo que significa darle a nuestro país y a las próximas generaciones como herencia también y transferencia de lo que hemos recibido. Cuando se presenta un libro hay la tentación de contar de qué se trata y quitarle al lector la oportunidad de poderlo descubrir por su propia cuenta. Entonces, en lo que voy a hablar diré sin decir lo que dice el libro, de tal manera que todos ustedes tengan la oportunidad de adquirirlo y leerlo y disfrutarlo en la plenitud de toda su extensión. A lo que voy a decirles le he llamado concierto de vuelos, porque encuentro que dentro de toda la contextura del libro hay una serie de vuelos donde el cóndor campea, y seguramente pues tenemos que ir encontrando una serie de aspectos de toda esta concertación de vuelos que le dan configuración al libro en sí mismo. Podemos empezar viendo la carátula, que es un precioso trabajo del señor Carlos Gallegos. Es un dibujo expresamente elaborado para la edición, igual como existe un dibujo interno que nos quiere representar la majestuosidad del cóndor y la importancia también de lo que fue la obra de Alomía Robles y de Baudoin dentro de lo que es la cultura nacional de los comienzos del siglo XX en el Perú. Un cóndor humanizado que extiende sus alas y con toda la pujanza del Andes se extiende a lo largo de todo lo que significa la amplitud del universo, y de manera especial este revuelo que hizo Alomía al constituirse especialmente en Nueva York con la imagen de la Estatua de la Libertad y esta majestuosidad de nuestro cóndor ataviado en sentido humano con los indumentos incas que nos caracteriza a todos nosotros. Me parece una exposición interesante, gráfica, de lo que es el libro en su conjunto dentro del trabajo propiamente del escritor Óscar Ramírez Trujillo. Entonces se puede hablar de muchos vuelos dentro de lo que hay en el libro. Yo he querido escoger 7 vuelos porque el 7 es el número de la perfección en numeralística, entonces quisiera que por ese sentido hablemos de 7 vuelos, pero seguramente se pueden encontrar muchos más a lo largo del texto. Al primer vuelo le llamo yo el vuelo transversal, y el vuelo transversal lo hace Óscar Ramírez Trujillo precisamente, poeta, músico, editor, cariñoso esposo, buen padre. El libro justamente empieza con una dedicatoria a su familia y a su preciosísima esposa aquí presente. A Flor de María, mi esposa, quien cada día me inyecta su sabiduría, a Jonathan y Billy, mis hijos, por el amor y la tolerancia que me prodigan, y obviamente también a Huánuco, mi tierra, a la que tanto le debo. Un sentido de pertenencia, de cariño y de afecto, que es la primera parte de lo que podemos encontrar en el libro. Entonces, en lo que respecta a este investigador, podemos ver que su vuelo ha sido importante porque ha volado tras las huellas de Daniel Alomía Robles. Es un libro que contiene material historiográfico, bibliográfico, discográfico, hemerográfico, documentario, filatélico, etc. Entonces tenemos una serie de información que seguramente ha de servir también para la realización de otros libros, porque Óscar, desde 1983, como bien ha dicho quienes me antecedieron en la palabra, se ha dedicado permanentemente a seguir las huellas, a volar tras las huellas de Alomía Robles, y ha copiado un material riquísimo que ha dado como primer fruto este libro y que seguramente dará muchos más, porque es mucho el material que él tiene acumulado y que le tiene el derecho y el deber de dárselo a nuestro país. Él entonces, como se dice, es huanuqueño, y desde 1983, cuando dice que se puso en escena el himno al sol como el centenario, conmemorando el centenario de Alomía Robles, se motivó en Huánuco, y desde Huánuco ha estado en Lima, ha estado en otras partes, ha estado en Nueva York, ha estado en diferentes sitios volando tras las huellas de Alomía Robles. El primer vuelo, entonces, el vuelo transversal. Luego hemos hablado del vuelo icónico que ya hicimos al referirnos a lo que es la carátula y el dibujo interior que se puede encontrar en este libro, que muy bien refleja lo que se trata en su contenido general. Un tercer vuelo le llamo yo el vuelo preludial. En las presentaciones que anteceden al libro, Andrés Clon nos habla de 3 intelectuales huanuqueños del siglo XX, que son José Barallanos, que nacido en 1907 y pasado a la gloria en 1998, que se dedicó al trabajo de la historia de Huánuco, que es un legado también para la historiografía nacional.
de Herminio Valdezán, un gran médico que dio aportes en lo que significa el trabajo de la medicina, y Daniel Alomía Robles, musicólogo, que según Andrés Cloud son los tres grandes intelectuales que Huánuco, además de otros, haya producido en el siglo XX. Yo me atrevería a incluir entre los tres que menciona Cloud al mismo Cloud, que es un gran intelectual huánuqueño, y obviamente a Óscar Ramírez por el trabajo que estamos presentando en esta oportunidad. El cuarto vuelo le llamo el vuelo parental. En biología y particularmente en genética se denomina parental al progenitor o a los progenitores de una progenie, esto es, al individuo o a los individuos cuya reproducción, ya sea sexual o asexual, provoca la transmisión de una herencia genética. En biología también se llama las relaciones intraespecíficas a las relaciones bióticas que se establecen entre organismos de la misma especie. Entonces hay dos, no organismos, hay dos grandes hombres de la misma especie, hijos de la Pachamama, que en el libro de Óscar adquieren un vuelo parental, un vuelo que deja una huella inmensa y que obliga a que las generaciones subsiguientes puedan nutrirse de su genética. Nos estamos refiriendo a Daniel Alomía Robles, obviamente, que es el personaje central del libro, y a César Vallejo Mendoza, que nos ubican en los tiempos de la posguerra con Chile, en los inicios del siglo XX, y todo este ímpetu que nuestro país tenía por reconstruirse a sí mismo y por volar en la inmensidad de lo que significaban los pueblos bucólicos de nuestro país, como Puno, como Ayacucho, particularmente en el caso de los dos que hemos mencionado, como Huánuco y Santiago de Chuco. Hace unos años estuvimos en Santiago de Chuco, hace unos 3 o 4 años que estuvimos por allí, y retornar a Santiago de Chuco da la sensación de volver a Ayacucho de hace 40 años o 50, con sus casitas bonitas de tejados, con sus mostradores azules de maderamen grande, con las personas que todavía atienden con el calor humano, que ya en Ayacucho se ve muy poco, en Puno he visto un tanto, pero que en Santiago de Chuco como que el tiempo hubiera permanecido, y ingresar a la casa de Vallejo significa nutrirse de ese espíritu inmenso que la teluricidad de la tierra nos da y que inspiró el trabajo tanto de Vallejo como de Alomía Robles. En Alomía podríamos hablar que estamos hablando de una cosmovisión musicalizada del Ande, y en Vallejo una poesía arraigada a la tierra humana, un vuelo paralelo de ambos, una inspiración y evocación del pasado prehispánico y también de nuestro derecho de la autonomía, pero también de nuestro derecho a seguir siendo nosotros y a crecer, a involucrarnos en lo que significa el decurso de la historia. Hay un frenesí por el alma andina, como dice Óscar en su trabajo, respecto del vuelo paralelo que hacen tanto Vallejo como Alomía Robles. Igualmente, este hecho de volar como el cóndor, no solamente en los ámbitos de nuestro país, de nuestros pueblos, sino ir más allá, ¿no? Especialmente en el caso de Vallejo en su vuelo a París, y en el caso de Alomía en su vuelo a Nueva York. Lo que significa que el trabajo de ambos hace de que la cultura de nuestro país, con su genialidad, pueda también adquirir universalidad. Igualmente, dentro de este vuelo hay dos mujeres importantes de las cuales se ocupa con mucha profundidad Óscar. Se refiere a estas dos grandes mujeres como Sebastiana Godoy y de Lloret Vallejo, ambas compañeras, impulsoras también de la cultura y de la compañía que significaba la presencia al lado de sus respectivos esposos. Mujeres, compañeras, que a su vez tenían sus propios derroteros. El quinto vuelo, yo le llamo el vuelo de palomas, dentro de lo que existe en la configuración del libro. Nos habla de diferentes versiones que tienen en síntesis lo que usualmente se llama el canto de las yustas, pero que tienen otras formas. En Huamanga se canta como Kisan Chincachi, Urpi Quillayay, Mascamuchcay, Quimsunjo y Quirisca. Y dentro de este trabajo, que está en uno de los capítulos del libro, podemos encontrar este espíritu de la búsqueda de la paloma que abandona el nido, el retorno y la añoranza, la salida, la diáspora y el retorno, que son características de nuestros pueblos en todos los tiempos, como aquí. Estamos ayacuchanos, estamos puneños, estamos guanuqueños, estamos gente de todas partes, y siempre estamos con las ansias de retornar a nuestra tierra para nutrirnos de su teluricidad, pero estamos al mismo tiempo aquí y estamos yendo también más allá de nuestros países en esta permanente búsqueda de la esencia humana que caracteriza al hombre del Ande especialmente. Se habla de tiempos de restauración, de reconstrucción hipotética, porque hay aquí en el libro que nos presenta Óscar
un tema que hemos trabajado también con Alida Castañeda, que está aquí con nosotros, respecto a lo que llamamos la transcreación, porque toda traducción, así como diría Wolfgang Goethe, es una traición. Entonces muchas veces cuando se hace un escrito en quechua y se quiere decir en castellano, corremos el riesgo de pensar en castellano y hacemos una traducción que termina siendo una traición. El libro de Óscar, con la modesta contribución de quien les habla, ha querido hacer este trabajo de reconstrucción hipotética, de restauración de los textos quechuas y de una forma de presentación también de lo que podríamos llamar hipotéticamente arqueología literaria. El sexto vuelo, llamo yo el vuelo dual, también en alusión a lo que él mismo pone en el libro, es este nacimiento gemelar del Cóndor Pasa, que nace como zarzuela en la versión teatral en tiempos como hoy también difíciles para el arte de las tablas, y que nace también como música en este trabajo mancomunado, que es la esencia del libro fundamentalmente, cuando Óscar nos hace todo un derrotero del texto musical de Alomía y nos hace todo un derrotero del texto dramático de Baudoin, de Julio Baudoin. Entonces podríamos, para esto yo he señalado un espacio, un pedacito del libro que creo que grafica mejor que yo lo que dice. El Cóndor Pasa, célebre melodía peruana cuya autoría pertenece a Daniel Alomía Robles, no tuvo nacimiento exclusivamente musical, sino que nació asociada al argumento literario de una representación teatral que en adelante se llamaría la zarzuela. Los textos de esta obra pertenecen a la dramaturgia de Julio de la Paz, seudónimo de Julio Baudoin. Por lo tanto, se trata del nacimiento dual de dos cóndores que luego tuvieron destinos disímiles. Esta obra, que reside en la memoria desde el año de 1913, dio origen al nombre de la pieza musical que hoy conocemos como El Cóndor Pasa, obra cuya música se gestó en el alma indígena del Perú y alumbró tomando forma en la mente de su compositor Daniel Alomía Robles, y que ha servido de base para la musicalización de la zarzuela que llevó el mismo nombre, cuyo texto dramático, como ya se dijo, pertenece al joven dramaturgo nacional Julio Baudoin. Y para complementar lo que dice, ¿no?, respecto de la parte propiamente teatral, dice: las pruebas y ensayos fueron de mucha continuidad y exigencia, pues así se apreciaba en las publicaciones de los avisos del diario La Nación. Podemos ver en el libro un gran número de referencias periodísticas, podemos encontrar un gran número de referencias bibliográficas, discográficas. Es realmente un libro que amerita ser leído porque tiene una riqueza inmensa y seguramente puede significar críticas a favor o en contra, pero si genera eso es porque está bien. Si no tenemos nada que hablar de un trabajo es porque nada nos ha dicho, pero si salimos de aquí y vemos el libro, lo leemos y lo disfrutamos, o en todo caso le encontramos los errores y las críticas que pueda haber, es porque algo ha hecho y ha dejado una huella. Entonces, en el vuelo dual encontramos este nacimiento gemelar de la zarzuela y de la música incidental o la música propiamente dramática, que luego toma su propio camino, el derrotero del texto musical, el derrotero del texto dramático, con esta referencia profunda a lo que es la esclavitud, la alienación, pero también la esperanza y la identidad redescubierta al paso del cóndor. Luego hablará de la dispersión de los dos gemelos, cada quien por su propio camino, y que ahora otra vez se reencuentran en presentaciones que se vienen haciendo desde hace unos años en Lima y en Huánuco, y ojalá que también en otras partes de nuestro país, respecto de nuevamente la reinserción de la música y de la zarzuela en presentaciones interesantes. Igualmente podemos encontrar de que el derrotero musical ha servido para que esta canción preciosísima se pueda adaptar a todo tipo de poesía, a toda forma, ¿no?, en lo que es este reencuentro. En el caso de Huamanga, porque vengo de Huamanga, estuvo alguna vez un sacerdote ancashino llamado Luis Ayala Aguirre, quien le puso también unas letras religiosas, y que ahora ese canto del Cóndor Pasa con letras religiosas se puede mover también a lo largo y ancho de nuestro país, como otras formas, otras expresiones de diferentes estilos y diferentes formas. Y lo que ha hecho Óscar es recopilar todo el proceso, y seguramente cuando él toque el uso de la palabra nos va a hacer también una visión de todo este panorama que no nos corresponde, sino le corresponde a él. Finalmente, podríamos hablar de un vuelo séptimo
es de que en el libro vamos a encontrar una gran presencia de otros cóndores que yo le he llamado el vuelo circunvalante, porque circunvalan, dan vueltas en torno a Lomía, dan vueltas en torno a Baudouin, dan vueltas en torno a la expresión propia de Óscar Ramírez, otros cóndores interesantes de validez nacional e internacional, y solamente voy a mencionar a Nietzsche, a Paganini, a Chopin, a Liszt, a Bela Bartók, a Agustín Barrios, a Heitor Villalobos, a José Feliciano, a los hermanos Añarto, a Marcelo Boza y a Fray Luis Ayala Aguirre, a quien he hecho una referencia. Nosotros quisiéramos terminar leyéndoles un pedacito de lo que nos permitió poner de nuestra autoría Óscar Ramírez, para decirles: pasado el centenario de aquel nacimiento, el inquieto y pertinaz cantautor e investigador guanuqueño Óscar Ramírez Trujillo nos presenta este volumen para compartir con nosotros en una primera entrega, pues ha acumulado vasto material de primerísimo nivel que dará sin duda origen a más entregas, el resultado de sus investigaciones a lo largo de muchos años. Podemos decir sin lugar a dudas que a su lectura permite un acendrado acercamiento a la herencia de Lomía y de La Paz, centrados en la majestuosa obra El Cóndor pasa. Quiero terminar saludando la presencia de quien comparte la mesa también conmigo, don Max Alejandro Melgar Vázquez, hijo de don Diego Melgar, poeta, uno de los más grandes, quizás el más grande poeta de Ayacucho, cuyo padre es otro cóndor que está dando vueltas también entre nosotros, don Diego Melgar, y seguramente otros autores como Ernesto Navarro del Águila, a quien evoco también en esta noche, porque todos los cóndores de esta magnitud están con nosotros. Muchísimas gracias.